Si alguna vez has sentido ansiedad o padeces de estrés, este vídeo te va a ser de mucha ayuda. Te voy a estar dando 3 claves, algunas de ellas poco conocidas, que te van a permitir gestionar mejor tu estrés y reducir tu ansiedad. Yo soy Xavier Pirla, soy el único Licensed Master Trainer de Programación Neurolingüística en España y también experto en coherencia cardíaca. Vamos a empezar hablando de lo que es la ansiedad o lo que le llamamos ansiedad. Antes de empezar, dejar algo claro, este es un vídeo puramente informativo y que en ningún momento debería sustituir la atención de un experto si sufres de episodios de ansiedad importantes o de estrés crónico. Dicho esto, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta adaptativa fisiológica de tu cuerpo delante de una situación típicamente de amenaza. Es decir, tu cuerpo se activa para hacer frente a una amenaza percibida. La palabra percibida durante este vídeo va a ser muy importante, ya que es la percepción que tienes de algo lo que te genera esta respuesta fisiológica que normalmente le llamamos ansiedad y que puedes notar por una aceleración de tu corazón, puedes notarlo también por la aceleración de tu respiración y algunos otros síntomas más fisiológicos que pueden llevarte a dolores musculares de cabeza, etc. Ahora bien, también cabe aclarar que hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad puramente fisiológica, de la que yo voy a hablar en este vídeo, y la otra, ansiedad patológica, que ya requiere un tratamiento por parte de expertos y que yo no voy a tocar en este vídeo. Dicho esto, ¿cuáles son las 3 claves que vamos a estar tocando? La primera, respiración; la segunda, atención; y la tercera, recuperación. Vamos a la primera, que tiene que ver con cómo respiramos. Y es que la respiración, el hecho simplemente de respirar, está conectado con tu sistema nervioso. Y es curioso cómo nosotros, sin darnos cuenta, a medida que respiramos de una manera o de otra, activamos o desactivamos partes de nuestro sistema nervioso. Déjame que te lo cuente de una manera muy simple. Primero tienes el acelerador, y el acelerador es el sistema nervioso autónomo simpático. Es el que acelera tu frecuencia cardíaca y la que acelera tu frecuencia también respiratoria. Luego tienes el sistema nervioso autónomo parasimpático. Esta parte es la que frena, es el freno del coche. Pues bien, si estas dos están equilibradas, todo funciona bien, tú vas respirando, uno hace que tomes aire, el otro hace que lo saques y todo va bien. Ahora, cuando empezamos a preocuparnos o cuando detectamos una amenaza, se acelera, apretamos el acelerador y empezamos a respirar mucho más rápido. No solo respiramos más rápido, sino que típicamente esta respiración se vuelve mucho más superficial, no es profunda y además empieza a ser irregular. Esto provoca un efecto directo en tu cuerpo, sobre todo en tu corazón, y es que tu corazón está conectado a tu cerebro. De hecho, la gran mayoría de la información va hacia arriba y no hacia abajo. De hecho, es un 80% de la información. Por lo tanto, cuando tu corazón no está latiendo adecuadamente porque no respiras adecuadamente, el cerebro no puede funcionar adecuadamente. Y fíjate que muchas veces se trata la ansiedad como si fuera un fenómeno puramente psicológico y tiene una gran parte de fisiología. Por lo tanto, si quieres reducir tu ansiedad, lo primero que puedes hacer es empezar a respirar de un modo en que freno y acelerador empiecen a equilibrarse. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tienes 2 maneras. Una se llama la respiración cuadrada. La respiración cuadrada es la misma cantidad de tiempo inspirando, expirando, pero también la misma cantidad de tiempo reteniendo el aire. Por lo tanto, va así. Primero inspiro, 2-3 segundos, luego retengo el aire, 2-3 segundos, luego expiro, 2-3 segundos y luego retengo el aire 2-3 segundos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque esto es lo que nadie te cuenta. Y es que cuando inspiras, estás activando tu sistema nervioso autónomo simpático, es decir, el acelerador. Pero cuando retienes el aire o cuando exhalas, estás activando el parasimpático. Esto quiere decir que de los 4 pasos que estás haciendo, 3 de ellos son de apretar el freno y solo uno de apretar el acelerador. Esto típicamente lo que provoca es una reducción de tu frecuencia cardíaca y de tu frecuencia respiratoria, lo cual
tiende a bajar esa activación, esa ansiedad. Esta es una manera muy útil que utilizan los militares de todo el mundo para bajarse las pulsaciones, ya que cuando tenemos las pulsaciones excesivamente altas no podemos pensar con claridad, que es típicamente un efecto de la ansiedad. Ya tenemos la primera respiración, que es la respiración cuadrada. Inhalar, exhalar y retener en el mismo tiempo. Ahora bien, hay otra respiración no tan conocida, pero muy eficaz, que es la respiración simétrica. En la respiración simétrica lo que haces es inhalar en el mismo tiempo en que exhalas. Con lo cual, lo que consigues haciendo esto es que acelerador y freno estén al mismo tiempo activados. Ahora bien, mi consejo es que empieces, si estás con mucha ansiedad, con la otra, con la cuadrada, porque esta va a bajar rápidamente tus pulsaciones. Ahora, para hacer que tu cerebro funcione mejor, es mucho mejor la simétrica. ¿Por qué? Pues porque esta provoca un efecto en el corazón donde se genera lo que se le llama coherencia cardíaca. Si quieres saber más sobre coherencia cardíaca, te aconsejo otros vídeos que tengo en este canal donde te explico con más detalle qué es la coherencia cardíaca y cómo la puedes generar de muchos otros modos. Pero que sepas que la coherencia cardíaca es un estado natural de tu corazón que hace que tu cerebro funcione mucho mejor, con lo cual puedes pensar con más claridad y sobre todo pasa algo muy interesante, y es que dejas de tener esos pensamientos fuera de control. Esto lo genera la coherencia cardíaca y tú puedes generar coherencia cardíaca, al menos de manera puntual, haciendo la respiración simétrica. Resumiendo, la respiración cuadrada va muy bien para bajar la ansiedad. La respiración simétrica lo que te permite es mantener un estado de equilibrio mental que te permite reducir ese ruido mental. Todo esto sin necesidad de meditar, sin ponerse a meditar, porque cuando uno sufre de ansiedad, realmente es muy difícil meditar. Meditar está muy bien cuando uno está tranquilo, cuando uno no está muy alterado o cuando uno ya lleva mucho tiempo practicando, pero de repente si tienes un ataque de ansiedad o tienes mucho estrés, ponerte a meditar en ese momento puede ser bastante complicado. Y esto es algo que frustra a mucha gente. Yo te recomiendo que veas estos vídeos que tengo sobre coherencia cardíaca, mis propias meditaciones que tengo en mi canal, donde te explico con mucho más detalle el por qué sucede esto. Pero básicamente la mejor manera de entrar en un estado de meditación, si eso es lo que quieres hacer, es la respiración. Por lo tanto, ya tenemos la primera clave. La primera clave es, siempre que tengas un ataque de ansiedad o de estrés, controla tu respiración. Hay otra manera de hacerlo, te la comento yo con prudencia, por favor, pero que también funciona. Lo que hacemos cuando retenemos el aire realmente es una apnea, es decir, dejamos de respirar. Pues bueno, aguantar el aire en sí mismo, sin necesidad de ahogarse, evidentemente, aguantar el aire también hace bajar las pulsaciones. Claro, si la aguantas tanto, que te pones tan nervioso, que ya te ahogas, pues subirán las pulsaciones. Pero si aguantas el aire de manera cómoda, en un lugar seguro, es decir, que yo que sé, que por accidente te desmayaras, no te cayeras, ¿no? Pues en el sofá de casa, sin forzar, puramente aguantando un poco el aire, te vas a dar cuenta que también te bajan las pulsaciones. Una ducha fría también activa el sistema nervioso parasimpático y por lo tanto el agua fría, en general el frío, hace bajar tus pulsaciones. Ya sé, dirás, no, pero me da un shock al principio. Sí, al principio da el shock térmico pero luego hace bajar tus pulsaciones. Por eso a los jóvenes se les dice, tómate una ducha fría, es por este motivo. Todo esto te va a servir para bajar tu frecuencia respiratoria y tu frecuencia cardíaca, las dos están conectadas. Bien, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es la atención. Nuestro cerebro funciona atencionalmente, es decir, allí donde ponemos la atención, respondemos emocionalmente a ello. Esto es fundamental para entender que cuando nos ponemos a pensar
en elementos que nos preocupan o vemos algo que nos preocupa, se activa esta respuesta emocional, lógicamente. Aquí cabe aclarar que cuando uno lleva mucho tiempo preocupándose por las cosas y lleva mucho tiempo preocupado, por supuesto, se le va a activar más rápidamente esta respuesta de amenaza y por tanto es como que está más sensible y de hecho hasta tiene la tendencia de buscar mucho más estas amenazas. Pero esto es puramente atencional. Quiere decir que si yo me acostumbro a cambiar la atención y empezar a pensar otras cosas, me va a ayudar a disminuir mi respuesta de activación. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto es una parte que es importante tener en cuenta. Y es que, por un lado, nosotros somos funcionales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nos ponemos objetivos, tenemos objetivos en nuestra mente que queremos que pasen o queremos evitar ciertos peligros. Es muy fácil decir a alguien, pon la atención en otro lugar. Fantástico, ¿no? Ya está. Pues si te preocupa esto, distráete y ponte a pensar en otra cosa. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Y por qué pasa? Porque dentro de ti sigue esa amenaza o dentro de ti hay ese objetivo que no se ha conseguido todavía. Si tú estás preocupado porque tienes miedo de suspender un examen o estás preocupado por perder tu trabajo, si tú diriges la atención a otro lugar, puede ser que tengas una mejora, pero de hecho dentro de ti sigues con ese objetivo que estás temiendo que no se cumpla. Ahí es donde desde la programación neurolingüística tenemos herramientas muy interesantes. Fíjate, resulta que cada vez que tú te preocupas por algo que no está delante tuyo, tienes que estar haciendo una representación mental de esto. Yo sé que ahora no te parece obvio, pero cuando tú tienes delante a una persona, un peligro, un animal salvaje, tienes una respuesta de amenaza. Pero la pregunta es, ¿por qué respondes con preocupación, con activación cuando no tienes nada delante? Y es porque en tu cabeza sí te está representando algo. En programación neurolingüística, y te recomiendo mucho mi curso gratis de PNL que vas a encontrar en mi canal de YouTube, en PNL, como te decía, lo que hacemos es mostrarle a la gente que estamos de hecho generando representaciones mentales de las cosas, es decir, nos lo imaginamos. A veces estamos en primera persona viviéndolo, lo cual genera una activación mucho más alta. A veces lo vivimos como espectadores de esa escena. Pero sea como sea, si yo me estoy imaginando en la escena que me despiden del trabajo, lógicamente esto va a tener una respuesta emocional muy intensa. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues podemos manejar, podemos conducir nuestro propio vehículo mental y podemos disociarnos, es decir, podemos vernos en una pantalla de cine. Ahí te aconsejo muchísimo mi curso gratis de PNL porque vas a encontrar todas estas herramientas explicadas con detalle, pero de momento quédate con la idea. Te imaginas una pantalla y en esa pantalla te proyectas a ti mismo. Ese proceso de disociación, que es muy conocido en el mundo de la psicología, seguramente va a reducir bastante tu respuesta emocional a eso. Pero también puedes alejar la imagen, hacerla más chiquita, ponerla en blanco y negro, reducirle el brillo o aumentarle el brillo. Con todo esto, lo que le estás diciendo a tu cerebro, a una parte inconsciente de tu cerebro, es que no es real eso, porque si le puedes cambiar el tamaño, lo puedes poner en blanco y negro, es que no es real. Este es el gran problema que tenemos, y es que en nuestro cerebro no hay mucha diferencia entre lo que estamos percibiendo y lo que nos estamos imaginando. Pero claro, si empezamos a cambiarle las propiedades a todas estas cosas, evidentemente real no es. Y verás que haciendo eso se disminuye la respuesta. Ahora date cuenta de algo, por mucho que queramos cambiar la representación mental, si hay un objetivo por cumplir, sigue sin cumplirse. Lo único que vas a conseguir es reducir esa respuesta emocional, que por otro lado ya es mucho para bajar tu activación. Por lo tanto, segunda parte de todo esto, ¿dónde estás poniendo tu atención? Ahí donde pongas tu atención tendrás una respuesta emocional. Si puedes cambiar la atención y pensar en otra cosa, piensa en otra cosa. Si no, empieza a modificar cómo te lo estás representando en tu mente para que reduzcas esta respuesta emocional.
Además, ten en cuenta otra cosa, y es cómo estás viviendo el hecho de que te estés activando. Hay gente que cuando empieza a acelerarse y empieza... A mí me ha pasado, o sea, yo soy el primero que he tenido respuestas de ansiedad, te lo reconozco, no tengo que esconder nada de esto. Y el tema es no agobiarse, no perder la calma. Tienes una respuesta de activación, ahora te contaré en qué casos a mí personalmente me ha sucedido, pero cuando tienes esta respuesta, pues tranquilo, que no cunda el pánico. Es algo normal que requiere ser trabajado, que puedes trabajarte tú solo primero de todo y que si hace falta luego vas a un profesional. Pero primero estás tú solo, lo más probable. Por tanto, empieza a tranquilizarte y a entender que es un proceso normal. Y luego, si hace falta, vas a tu médico, vas a quien sea para que te ayude. Tercer punto de todo esto, y esta es la parte que la gente no entiende. No sé por qué, se me escapa, pero no lo entienden. Y es la parte de la recuperación. Y te cuento. Cuando hablamos de ansiedad o cuando hablamos de estrés, la gente vive el estrés o piensa en el estrés como si el estrés fuera algo fijo. Y no lo es. De hecho, el estrés, lo que tú le llamas estrés, es el estrés por activación. Es decir, lo que te decía antes, delante de conseguir algo o delante de una amenaza, nos activamos. Bien, y hay gente que va repitiendo una y otra vez que hay un estrés bueno y un estrés malo. Y esto no es cierto. Lo que hay es un estrés que te hace funcionar puntualmente a un buen rendimiento y te permite correr, te permite luchar o te permite tener las ideas claras. Y sí, ciertamente hay otro estrés que pasado un nivel de activación te bloquea. Perfecto, pero ninguno de los dos es bueno. No es bueno en el tiempo, porque cualquiera de los dos gasta combustible. Piénsalo así, a que si un coche tú le das un poco de gas no tiene mucha potencia, si le das más gas tiene potencia, pero si te pasas de revoluciones pierde potencia, ¿verdad que sí? Pero pierde potencia, pero gasta mucho más que cuando estabas a medio gas. Esto quiere decir que ese motor tiene un punto donde con poco gas, pues sí, gasta poco, pero no funciona bien, no funciona a su máximo rendimiento. Luego, con más gas llega al máximo rendimiento y con más gas, de hecho, va peor. Bien, pues nosotros funcionamos igual. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que más activación no genera más rendimiento. Y esto es lo que se le llama distrés. Pero sí que lo que sí hace es gastar más recursos de tu cuerpo y te vas gastando y vas consumiendo tu depósito. Bien, a ese depósito que va bajando se le llama carga alostática. Pues bien, el eustrés gasta menos combustible y el distrés gasta más combustible, pero los dos gastan combustible. Y esta es la parte que la gente no entiende. Y es que mantener el eustrés, el estrés bueno, en el tiempo te acaba desgastando y mantener el distrés en el tiempo te acaba desgastando. Ciertamente uno te desgasta antes que el otro, sí, pero sin recuperación, sin descanso, no puedes conseguir llenar el depósito. Y cuando el depósito empieza a vaciarse mucho y de manera crónica, es decir, no permites llenar el tanque, lo que acaba pasando es que tu cuerpo se desgasta. Y cuando tu cuerpo se desgastan los neuroquímicos de tu cerebro, pierdes la coherencia cardíaca, el cuerpo no puede funcionar adecuadamente y todo esto, desgaste fisiológico tan grande debido a mantener el acelerador durante tanto tiempo, acaba provocando también trastornos de ansiedad, es decir, genera ansiedad. Esto es lo que a mí me pasó durante un buen tiempo de mi vida debido a pues mucho trabajo, a muchos viajes, a un montón de cosas. Y eso mismo te puede estar pasando a ti. Cuidado porque muchas veces pensamos que el tener ansiedad tiene que ver con algo psicológico y por supuesto, pero no solo, tiene que ver también cómo te estás cuidando. Y aquí viene uno de los consejos que si miras por internet o miras por YouTube siempre te van a dar y es haz ejercicio físico. No, sí, pero no. Vamos a explicarlo bien. A ver, la actividad física moderada, lo que te permite, o de baja intensidad de hecho, casi más que moderada, te permite llenar el depósito. Un paseo por el bosque, por el parque, pasear los perros.
Pero si tú vas a un gimnasio, lo que estás haciendo en el gimnasio es apretar el acelerador. Tu corazón se acelera y tu frecuencia respiratoria también. Y la gente dice, yo voy a quemar adrenalina. No, señor, la adrenalina no se quema. La adrenalina se genera con el cortisol mientras haces ejercicio físico. Por lo tanto, si ya vas todo el día estresado, es decir, activado, y encima vas y haces mucho ejercicio físico, no estás permitiendo que tu cuerpo se recupere y dices, no, pero yo llego por la noche y me siento súper bien. Te sientes súper bien porque tu cuerpo está generando opiáceos y endorfinas para recuperarse del dolor muscular debido al esfuerzo. Pero no quiere decir que tu sistema nervioso y hormonal se recuperen. Al contrario, no se recuperan. Y por lo tanto, cuidado, si vas muy cargado durante el día, tienes muchas preocupaciones, estás ahí muy en tu mente y encima tienes pues mucho trabajo del que sea, no hagas ejercicio físico intenso. Haz una actividad física relajada porque tienes que invertir en tu recuperación. Y ahí está el problema. Si hay tantas personas con estrés, lo que ellos le llaman estrés, de hecho, lo que están teniendo es el depósito vacío. Y eso genera burnout. Y es decir, acabas absolutamente desgastado, roto aquí también. Y de hecho esto puede llevar hasta la depresión. Por lo tanto, cuidado. Tienes que darte tus descansos, tienes que escuchar tu cuerpo, darte cuenta cuando estás acelerando demasiado o cuando hace demasiado tiempo que estás acelerando y poderte dar descansos durante el día. O si puedes hacer una pequeña siesta, si puedes desconectar un poco del trabajo. Los teléfonos móviles o celulares no ayudan a desconectar, generan activación, dopamina, el Instagram, el Facebook, todo esto. No, desconectar es desconectar, escuchar música, pasear. Esto es súper importante. Luego, tómate tu tiempo, tus días de descanso durante la semana. Irse de viaje el fin de semana tampoco es descansar. Descansar es descansar. Irse a hacer un trekking por el Himalaya no es descansar. ¿Desconectarás sí del trabajo? Quizás sí. Pero acuérdate, esto también es fisiológico y la fisiología requiere descanso. Y si descansas, te vas a dar cuenta de que vas a ir recuperándote. Ahora, insisto, si está cronificado, si es una ansiedad más patológica, tienes que ir a un profesional. Pero antes de llegar hasta esto, quizás tú puedes hacer mucho. Vamos a repasar muy rápidamente. Vamos. Primero de todo, lo primero es la respiración. Controla tu respiración. Acuérdate. 2. La atención. ¿Dónde estás poniendo la atención? ¿Qué representaciones mentales te estás haciendo? Y 3. Es la recuperación. Si tienes bajo control estas 3, verás que es mucho más difícil que tengas problemas de este tipo. Mira, te recomiendo muchísimo que entres en mi página web talentinstitute.com, que entres en mi blog, que si te ha gustado este vídeo, le des al like y te suscribas y le des a la campanita y todas estas cosas. Déjame un comentario, por favor. Me encanta escribir a la gente que me escribe. Y por cierto, tengo mi podcast Ser Resiliente. Todo esto está en los enlaces de la descripción de este vídeo. Muchísimas gracias, espero haberte podido ayudar y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!